Soy el que nunca aprendió. Desde ahora nos juntamos a tomar la temperatura a la agenda local, las noticias que te importan en mucho más que 140 caracteres, los protagonistas de los destinos del Gran Valparaíso, con 2 de azúcar, en Ritoque FM 107.9. Conduce Esteban Vega y Alexis Ríos. Soy el que nunca aprendió desde que nació. La educación es la encrucijada. Podría ser un buen titular de una película o un documental, ¿no? Un documental a esta altura o una película dramática, un thriller muy complejo, ¿no? Producto de la situación que muchos establecimientos educacionales de distintos niveles en nuestro país están viviendo, producto de la pandemia. Una pandemia que ya totaliza más de 5 meses, y que significó muy tempranamente, desde marzo, y a partir del anuncio, en primer lugar, de muchos alcaldes a nivel nacional, significó la suspensión de las clases presenciales en muchos establecimientos educacionales de nuestro país y, por cierto, también los del Gran Valparaíso. Esto ha significado que muchos establecimientos educacionales se hayan visto obligados a implementar modalidades de enseñanza de carácter virtual, utilizando tecnologías, aulas virtuales, YouTube, incluso establecimientos educacionales en comunas que han implementado clases a través de la radio o utilizando otros mecanismos que permitan mantener la relación con los estudiantes y la continuidad del proceso educativo. Una implementación que no ha sido fácil y que no ha estado, supuesto, también exento de polémicas y de dificultades. Entre ellas, muchos alcaldes que han anunciado que, independiente de las decisiones que el Ministerio de Educación toma respecto a la materia, no habrá retorno a clases presenciales, por lo menos durante todo lo que resta del año 2020. En paralelo, el gobierno ha anunciado un retorno gradual a las clases, que se expresa en un documento denominado Orientaciones para el año escolar 2020 y que establece distintos ejes de acción y medidas enfocadas en el retorno paulatino de los estudiantes a los establecimientos educacionales de nuestro país. ¿Es aquello o no una buena medida? ¿Qué medidas están tomando los establecimientos educacionales del Gran Valparaíso del país para enfrentar este retorno gradual y para enfrentar la situación de pandemia a la cual nos enfrentamos? De aquello conversaremos hoy en Con Dos de Azúcar junto a dos grandes invitados. Los saludo, don Alexis Ríos. ¿Cómo está, don Alexis? ¿Cómo ha estado su día, su semana? Muy bien, Esteban. Bueno, un saludo a nuestros invitados y también a la gente que nos escucha, tanto por el dial de la radio, ¿cierto? El 107.9 y nuestro fanpage de la radio. Bueno, ha sido una semana polémica, ¿cierto? Hemos tenido algunas comunas de Santiago en desconfinamiento, con algunas situaciones complicadas desde el punto de vista de la comuna de Providencia y de Santiago, la región de Valparaíso, algunas comunas como Los Andes y San Antonio están en evaluación, ¿cierto? Que probablemente se van a desconfinar. Pareciese ser que Valparaíso y Viña todavía están en una situación bastante lejana y hacen esfuerzo, entiendo, el gobierno regional y los alcaldes para avanzar a esta posibilidad que a lo menos en el corto plazo todavía no se ve. Y el ministro de Educación ya ha tenido que ir por segunda vez a la Comisión de Educación del Senado a presentar, tal cual tú me lo mencionabas, esta propuesta, que no termina de convencer todavía a nadie, ¿no? Ya el Colegio de Profesores se ha pronunciado, ha realizado una encuesta, casi 69.000 encuestados, digamos, y ya vamos a comentar un poco la cifra de aquello. Así es, efectivamente. Oiga, presentemos a nuestros invitados, pues, don Alexis. Yo quiero saludar en primer lugar, muy afectuosamente, y agradecer su presencia hoy en Con Dos de Azúcar, de don José Ignacio Latorre,
rector del colegio Seminario San Rafael de Valparaíso, un colegio histórico muy tradicional de nuestra comuna. Don José Ignacio, de profesión, profesor de religión de la Universidad Católica de Valparaíso, con estudios de posgrado en Administración Educacional en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Agradecerle, rector, que nos acompañe hoy día en Cotos de Azúcar y enviarle un fuerte abrazo a usted y a toda la comunidad escolar del Colegio Seminario San Rafael. Este año está cumpliendo 150 años, ¿no, rector? Sí, correcto. Así es. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Don Alexis, usted presenta a nuestro otro invitado, gran amigo. Sí, pues, bueno, también un hombre de educación, ¿ah? Y él tiene la particularidad, bueno, es un hombre de su universidad, Don Esteban, de la Así Pontificia es. Universidad Católica de Valparaíso, educador de párvulo, magíster en liderazgo y gestión de organizaciones escolares, también entiendo la misma universidad, diplomado en convivencia escolar, postítulo en mediaciones y conflictos, ha tenido la experiencia profesional en 4 colegios, actualmente está como director del Liceo Nuestra Señora de la Paz de la comuna Viña Marina, y también participa como secretario general de la red de educadores de Párvulo. Cotonas Verdes se llama esta red. Así que bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, a Esteban, ¿cierto? Un grato verlo, también a ti, Alexi, y al rector también, don José Ignacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oiga, entremos en materia. Quizás con una pregunta, digamos, a que luego podamos ir conversando acerca de las medidas que se han tomado. El gobierno ha anunciado de manera inicial, y yo creo que lo ha hecho además con mucha cautela, entendiendo el contexto y el escenario, ¿no? Y cuando me refiero al contexto y el escenario es, digamos, cierta polémica que se ha generado con el colegio de profesores, particularmente entre el ministro respecto a algunas declaraciones que el ministro hizo en relación a los profesores y una respuesta de parte del propio presidente del colegio de profesores y también de los anuncios de algunos alcaldes a nivel nacional que también han manifestado que no están de acuerdo con el retorno, ¿no? Yo quisiera preguntarle, rector, y posteriormente que Luis también nos pudiese responder su mirada. ¿Deben los estudiantes volver a clases? ¿Están dadas las condiciones o podrían estar en el corto plazo, y cuando me refiero a corto plazo, dentro del 2020, dadas las condiciones para un retorno seguro de los estudiantes a clases? Mira, lo primero que yo quisiera decirte frente a esta situación, que yo creo que hay un consenso de que todos los profesores quisiéramos que tuviéramos clases presenciales. Yo quiero partir diciendo eso. El decir que a lo mejor por estar trabajando vía online o remota, de alguna forma no ha provocado un desgaste o un cansancio laboral docente, yo no lo veo así. Yo creo que ha sido mucho más pesado el tema del trabajo online a nivel de los colegios. De manera que parto haciendo el tema de que nosotros los profesores, claro que queremos volver, claro que queremos tener el tema presencial, pero ciertamente que las condiciones, y si vemos nuestra zona, que estaría en el paso número 1, porque tengo entendido que tú cuando llegas en este programa paso a paso al nivel 4, recién, ¿no es cierto?, puede empezar el tema de a lo mejor abrir gradualmente el establecimiento educacional y empezando por los cursos mayores, que en este caso sería tercero o cuarto medio. Si uno ve en esa perspectiva el tiempo, resulta en este minuto evidentemente que no están las condiciones en la región. No sabemos si vamos a salir de la cuarentena. Hay una gran incertidumbre en ese sentido y se quiere avanzar, ¿no es cierto?, a un tema gradual, voluntario también por parte de las familias y que de alguna forma garantice no más de 4 horas presenciales. Hoy día nuestros alumnos tienen más horas online que las 4 horas, de manera que si uno quisiera de repente comparar las situaciones, evidentemente que lo que se trabajó para tener todo montado a nivel online ha sido un trabajo arduo de todos los profesores, de toda la planta,
de manera que este proceso para llegar al tema presencial yo creo que va a llevar su tiempo, no lo veo tan inmediato, la verdad, y a lo mejor sí con los alumnos de cuarto medio podría ser, pero siempre y cuando las condiciones también así lo permitan. El apurar la marcha puede significar un gran retroceso después. Entonces, seamos cautos, yo invitaría a una cautela, a no menospreciar el trabajo docente que se ha hecho vía online, que estoy consciente que ha involucrado mucho más trabajo, mucho más horas de nuestros profesores, que a veces les cuesta desconectarse y están hasta altas horas todavía respondiendo chat, ¿no es cierto?, correo electrónico. Hay todo un trabajo detrás. Eh, y además, Esteban, que hay que pensar que los colegios no estábamos preparados 100% para esta realidad. Y en menos de 15 días tuvimos que montar todo un sistema virtual. Así que yo lo veo lejano, el retorno. En lo Perfecto. particular, yo creo que concuerdo totalmente con lo que dice el rector José Ignacio. El ministro de Educación, con sus declaraciones, de algún modo desvaloriza la labor docente. La labor docente que se vio envuelta a una innovación, ¿ya? Como bien dice él, tuvimos que en 2 semanas implementar algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, pero que producto de la distancia hubo que implementar en el corto plazo. Y haciéndonos cargo también de las competencias de algunos docentes que no estaban muy familiarizados, ¿cierto?, con lo tecnológico, ¿ya? Pero así todo, ese docente responde. Ahora bien, pensando un poco en este retorno, los establecimientos educacionales, si bien es cierto, su primera norma es ser garante de derecho. Ser de garante de derecho se focaliza en ser garante del derecho a la educación. Pero hoy día se nos tiene que endosar obligadamente el derecho a la vida. Entonces creo que el tomar una decisión en un posible retorno no es una responsabilidad que tienen que tomar solamente los colegios, sino que es una responsabilidad que tiene que tomar toda la comunidad escolar, toda la comunidad educativa, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en los pros, los contras, y hasta qué punto podemos arriesgar también la vida. O sea, yo creo que entre asegurar el derecho a la educación, yo por sobre todas las cosas voy a asegurar la vida. ¿Ah? Entonces, el responsabilizarnos, ¿cierto?, a los sostenedores, a los directores de establecimientos educacionales, a la directora, evidentemente creo que es una irresponsabilidad, ¿ya? Porque acá tiene que opinar el apoderado, tiene que opinar el profesor, tienen que opinar los estudiantes, ¿ya? Frente a eso, este equipo directivo, el sostenedor, tomará la decisión, ¿cierto?, basado también en las presiones que se tengan del Ministerio de Educación. Porque hoy día, claro, tenemos, ¿cierto?, una subvención en la cual no se nos está apuñando el tema de la asistencia, pero el día de mañana, cuando generen la presión de tener asistencia, evidentemente los colegios van a tener que presionar a los apoderados. Pero creo que tenemos que ser responsables y garantizar primeramente el derecho a la educación y después el derecho a la vida y después el derecho a la educación. Bueno, como bien decía el rector y Luis recién, prácticamente sobre la marcha los colegios y las comunidades educativas han tenido que transformarse, ¿no? Sin duda el esfuerzo importante, el agotamiento, la propia tensión que viven los profesores en el contexto de pandemia, y también de alguna forma la familia a tener que involucrarse en el proceso educativo, ¿no? Reforzando los contenidos, ayudando a los niños, a los jóvenes, todo en un contexto, por no decirlo también, de cierta ansiedad e incertidumbre, ¿no? Que también genera otros cuadros. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido, rector, con los profesores? ¿Cómo ustedes han podido desarrollar esta estrategia? ¿Qué tendríamos que mejorar para adelante con los sistemas virtuales? Y por otro lado, ¿cómo usted ha visto los profesores? ¿No? Decía que, bueno, algunos sueltan el computador hasta muy tarde, ¿no? Claro, claro. Mira, yo creo que nosotros
afortunadamente también estamos en un segmento que muchas familias tienen conexión. ¿Mm? A lo mejor algunos tienen mejor conexión que otros, porque eso también se ha notado, mejores condiciones, de manera que hemos podido llegar prácticamente al 100% de nuestras familias vía online o a través de nuestra plataforma. Pero ha sido un proceso de aprendizaje también. Tal como lo dijo el director Luis, los profesores también han tenido que romper ciertas barreras y ciertas resistencias a algunos cambios, y han tenido que adaptarse a este nuevo enfoque, ¿no?, de la clase virtual o online. Y eso yo creo que ha sido un haber valioso, que constituye también una gran innovación. Por supuesto que no reemplaza a lo presencial. Yo en eso tengo mi particular postura de que lo online, a mi juicio, nunca va a reemplazar lo presencial. Pero sin duda que ha sido una herramienta que nos ha permitido comunicarnos y estar en línea. Pero ciertamente que el encierro, el tema de estar en una cuarentena casi permanente, ha generado niveles de ansiedad, tanto a nuestros alumnos, alumnas y a nuestros profesores, ¿no? Porque es un ritmo como que tú no paras, como que partimos el 15 de marzo, el 16 de marzo ya, y aunque hemos tenido pausa pedagógica y alguna jornada, pero está la sensación de que no hemos parado, y que recién vamos a parar el 23 de diciembre cuando ya se cierre el año lectivo, si es que el ministerio no indica otra cosa. Entonces, existe como esa sensación, ¿no? Y como que hay a la escuela como que se le demanda más todavía en este tiempo. Yo en ese aspecto, fíjate, destaco cuando se ha hablado de la primera línea, que son los doctores, por cierto, pero también hay algunos autores que han señalado que también hay una primera línea docente, que ha hecho un trabajo silencioso en contención de muchas familias, de mucho alumnado, y que yo creo que a veces está invisibilizado. Y es una gran contención que hay ahí atrás. Yo creo que hemos sido afortunados en el sentido que tenemos familias que pueden conectarse y que pueden de alguna forma acompañar a sus hijos, porque a veces el apoderado tiene que estar al lado del niño. También no es fácil esa conexión con los más chiquititos, sobre todo. Entonces, los tiempos de los papás, muchos también están con teletrabajo. No hay muchos computadores en las casas, a lo mejor a veces hay que turnarse. O la conexión no soporta más de 2 o 3 conectados al mismo tiempo. Entonces, hay muchas variables, y lo que llama así igual la atención, Alexis, es que una de las últimas declaraciones también del ministro hacía ver que no más de un 20% del alumnado en Chile estaba conectado o había tenido una experiencia online. Entonces, esto ha dejado también en evidencia la gran inequidad que hay en este sistema también, en este aspecto. Totalmente, absolutamente. Yo quisiera preguntarle a ambos, quizás comenzar por ti, Luis, porque acá hay una serie de dimensiones que digamos que atender respecto de digamos, en el contexto de la pandemia en relación a los colegios. Por una parte, ¿cierto?, hay una dimensión que tiene que ver, por supuesto, con el proceso educativo, que no se puede interrumpir, pero que se ve sin duda afectado por las circunstancias, ¿no? No es lo mismo el contacto con los alumnos que, digamos, que la actividad virtual, ¿no? Y ahí entran a jugar también otras consideraciones que tienen que ver con el acceso a medios tecnológicos, con la conectividad, en fin, y es ahí también donde se expresan las desigualdades, ¿no? Pero hay otras dimensiones también. Está la dimensión de la relación del establecimiento con los apoderados y la presión, digamos, de los padres, en fin, en relación a la interrupción del proceso educativo, la dimensión económica para un colegio, digamos, en lo que significa
por supuesto, digamos, la situación de cesantía y cómo eso afecta, particularmente me imagino, en el caso del Colegio Seminero San Rafael, la situación, digamos, de mora en los pagos, en fin, y cómo eso afecta, particularmente en un colegio particular pagado. De todas estas dimensiones, ¿cuál ha sido la más compleja o las más complejas de abordar en el marco, digamos, de esta pandemia? Mira, yo creo que con las tres realidades que existe a nivel educacional, especialmente en escuelas y colegios o liceos, tenemos, ¿cierto?, el origen privado, el subvencionado, que también se divide en los que tienen copago y los que son gratuitos, y evidentemente la municipal. Las dimensiones son variadas. Primero hay que trabajar con la resistencia, ¿ya? Porque evidentemente la resistencia es que a 2 semanas de poder iniciar el año escolar, te dicen no puedes entrar más al colegio, ¿ya? Finalmente hay un sinnúmero de condicionantes que el colegio otorga, especialmente en el mundo subvencionado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos alimentación. La alimentación es esencial para los estudiantes. Hay estudiantes que comen durante el día gracias al establecimiento educacional. O sea, gracias a que nosotros somos un instrumento de entrega de alimentación, porque evidentemente la JUNAEP es que proporciona la alimentación. Eh, y están acostumbrados también a una metodología de trabajo que es plumón, ¿cierto?, frente al aula. Entonces, Exacto. cuando tú les dices, no, mira, vamos a trabajar de manera distancia o de manera remota, tampoco te especifican, ¿cierto?, cómo va a ser la forma. O sea, te dicen, desde la casa usted implemente, pero si no tienen ni siquiera para poder imprimir una guía, ¿ya? Tienes que de algún modo empezar a trabajar con esa resistencia, que nace evidentemente con los apoderados que, a partir de la incertidumbre, pero también nace del cuerpo docente. Y yo lo digo con mucho cariño. Si hay un profesor a lo mejor que está mirando hoy día el programa, evidentemente yo me saco el sombrero por los docentes de cómo fueron modernizando su forma de entregar la educación, ¿ya? Nosotros, para poder contarte, decidimos que el aprendizaje a distancia iba a ser a través de guías de trabajo. Cuando nos dimos cuenta de que las guías de trabajo no llegaban a todos, porque algunos vivían muy lejos, otros no podían imprimir, nos dimos cuenta que había que tener algo virtual, algo que fuese presencial, y no por hacer la clase, sino que de algún modo tenía que ver con llegar y hacer contención emocional, ¿ya? Porque finalmente los chicos están resguardados dentro de su casa, y dentro de su casa también necesitan, aunque estén protegidos, necesitan, ¿cierto?, el conocer a quién ven, ¿cierto?, todos los días, a quién los contiene, quién sabe sus emociones, porque los primeros educadores son los papás. Nosotros de algún modo los Así es. vemos alrededor de 6 horas más o menos en la clase. Entonces, la resistencia de algún modo también de los mismos estudiantes a no poder pisar su colegio, ¿ya? Eso también es un tema que es una dimensión. Entonces, ¿cómo de algún modo el colegio va adecuando a entregar educación de calidad, que evidentemente es modernizar la educación de calidad? O sea, yo lo llamo la nueva pedagogía, pero también hacernos cargo de estas relaciones o interrelaciones que suceden en el aula que hoy día se dificultan? Entonces, creo yo que la dimensión más importante tiene que ver directamente con la emocionalidad y con el contexto de las relaciones. Eso es lo que estamos trabajando y deben trabajar los colegios. Ya hace mucho. Sí, Doctor, sí, mira, nosotros como colegio privado, a diferencia del rector Luis, que tiene de alguna forma la subvención estatal, dependemos 100% digamos, del pago de la colegiatura de nuestros papás. No tenemos ningún otro, ni subvención eclesial, ni de alguna parte, solamente nos autofinanciamos con el aporte de la mensualidad que hacen nuestros padres. En la situación que tú los escenarios que nos establecía, efectivamente, uno de los aspectos que ha sido y que ha constituido un manejo delicado por parte de la institución ha sido el tema económico, que ciertamente ha golpeado a muchas de nuestras familias, y que de alguna forma nos ha también permitido entregar un máximo de ayuda que hoy día bordea el 25% del alumnado del colegio tiene algún nivel de beca. 25%. Estamos hablando de cerca de 400 alumnos de un total de 1.570. De manera que efectivamente la crisis ha golpeado. Es un tema que también se ve que va a tener
su duración, no lo vemos tan que esto vaya a tener una recuperación tipo V, como de algún minuto se habló, ¿no es cierto?, que rápidamente esto va a salir, más bien parece tipo L, que se va a mantener por un tiempo, y en ese sentido, claro que nos preocupa y nos ocupa, ¿no es cierto?, de cómo el colegio va respondiendo a estas necesidades de nuestra familia. Afortunadamente hemos podido navegar a pesar de todas estas circunstancias y navegando en estos 150 años y que nos han permitido también como colegio valorar mucho a nuestras familias que nos siguen apoyando y que confían en el colegio, teniendo siempre presente, Esteban, que cualquier acto que el colegio haga, ya sea de rebaja de colegiatura o de apoyo en beca, siempre va a ser insuficiente. Siempre parece como que falta, ¿no es cierto?, algo. Pero estamos en el nivel de ayuda, yo me atrevería a decir, el nivel de aporte que el colegio ha realizado en becas, en rebaja, ha sido significativo para la realidad y que pone de alguna forma un grado de empatía también con nuestra familia, de que lo están pasando mal realmente y de acompañarla en este proceso. Hay algunas familias que se nos han retirado, ciertamente, y que no han podido, ¿no es cierto?, con esta situación, lo que hemos lamentado muchísimo, porque no hemos podido tampoco llegar a todos como hubiésemos querido. Pero seguimos navegando, y esta ha sido una variable muy sensible, que ha afectado tanto a Valparaíso como a Viña del Mar, y que esperamos se vaya estabilizando a medida que el tiempo también vaya pasando. Pero se ve un escenario complejo, que lo miramos con esperanza, sí, pero que está siendo difícil para las instituciones en general también. Gracias, De rector. hecho, bueno, hasta ahora, de no contar con una vacuna, la única posibilidad es efectivamente seguir los consejos que se han ido planteando, ¿no? Eh, Hace unos días en una radio amiga, una destacada académica de la Universidad de Chile, doña Lorena Rodríguez, que es cirujana, especialista en pediatría y de la Academia de Escuelas de Salud Pública, mencionaba como ciertas condiciones que debieran tener los colegios para avanzar, digamos, en esto, ¿no? Más allá de la situación de la cuarta fase, que uno la lee es bastante ambigua, digamos, dice un par de cosas, pero es muy, muy ambigua. Entre ellas menciona que lo que hemos sabido, ¿cierto? El distanciamiento social, la limpieza frecuente de la superficie, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y horarios diferidos. Obviamente que los colegios han sido diseñados para ocupar, digamos, todos sus metros cuadrados de la jornada, las salas de clase, qué sé yo, los patios y sus distintos servicios, pero no han sido diseñados para funcionar bajo lógicas de pandemia, distanciamiento, ¿no? Entonces, hago la pregunta, ya decíamos al inicio que se veía una situación, bueno, el rector Latorre decía con esperanza hacia el futuro, claramente, pero en el corto plazo eso no se ve muy luego. Pero eso no implica que no haya que planificar, digamos, y tener estas medidas cuando ya se den los indicadores necesarios. Probablemente ir tomando una decisión en aquello. Se mencionaba también a la comunidad como un elemento claro en la toma de decisiones, ¿no? Voy a partir con Luis. ¿Cómo tú estás visualizando ese proceso, digamos, según estas recomendaciones que también da la especialista? Sí, mira, como decía al principio, evidentemente la toma de decisión frente a este posible retorno no va a ser una decisión que va a tomar el equipo directivo, ¿ya? Yo creo que tiene que ser compartido y valorado primeramente por las familias, los estudiantes y los profesores, ¿ya? Porque si bien es cierto, a lo mejor podemos distribuir nuestras salas y cortar la jornada, pero no sabemos cuántos niños van a llegar realmente. Entonces, me imagino que de la matrícula total que tengo me llegara al 90%, no tengo forma de poder ingresar a todos al establecimiento, ¿cierto? Y de algún modo darle el derecho que ellos están pidiendo, que es la educación, ¿ya? Por otra parte, creo que tampoco están las condiciones como de sanitización para poder de algún modo implementar un modelo que nos permita asegurar el no contagio, ¿ya? Porque yo creo que
las escuelas, los liceos, los colegios van a ser una fuente de contagio, ¿ya? No me imagino a un pequeño de prekinder, primero básico hasta cuarto básico, usando la mascarilla todo el día. ¿Ya? No me imagino a esos estudiantes no compartiendo la colación o no compartiendo el recreo tocándose. Entonces, es súper complejo poder implementar un modelo en el cual la responsabilidad, como les decía al principio, recae solamente en los colegios. Yo creo que tiene que ser compartida. Tiene que ser con orientaciones claras, ¿ya? No nos podemos quedar con el cloro o el alcohol gel que nos va a llegar de Junaep a todos los colegios, porque tampoco está pensado en el tiempo, ¿ya? Se habla de un set que va a llegar por única vez, ¿ya? No sabemos si se va a ser renovado, no sabemos si los recursos de los colegios van a alcanzar para cumplir los estándares mínimos, si hoy día el parámetro de retorno, el documento que presenta el ministro, lo hace pensando en países que están mucho más desarrollados que Chile, ¿ya? No podemos pensar que la vuelta a clase se piensa en la deserción escolar si hoy día no tenemos índice, porque están todos escolarizados. No podemos pensar, ¿cierto?, en la inequidad remota si se le ha dado, ¿cierto?, la implementación solamente a los colegios de entregar computadores. Y más encima los colegios con aporte del Estado es un elemento que es prestado y que tiene que volver al colegio, ¿ya? Y no podemos pensar, por ejemplo, el retorno de clases pensando que los niños son los que menos se contagian. O sea, creo que en realidad es súper complejo para nosotros poder pensar un plan. Si bien es cierto, eh, estamos analizando las formas, debe ser dialogante, debe ser participativo, debe ser con corresponsabilidad. Totalmente, totalmente. Rector, seguramente ha sido un tiempo muy complejo, muy difícil desde varias dimensiones y ha sido una crisis desde todo punto de vista, ¿no? Ha sido una crisis desde el punto de vista del empleo, de la productividad, hay múltiples elementos y por supuesto también ha sido una crisis, ha significado una crisis para muchos establecimientos educacionales. Sin embargo, toda crisis es una oportunidad y es también un periodo de aprendizaje, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿qué elementos, desde su mirada, constituyen aprendizajes para el Colegio Seminario San Rafael en relación a las prácticas pedagógicas y a ciertos elementos que deberían eventualmente estar integrados en las dinámicas docentes, en las relaciones con los estudiantes? ¿Hay elementos que puedan ser considerados como aprendizajes o como elementos valiosos y positivos a considerar pensando en el futuro ejercicio docente? Sin duda que sí, sin duda que hay un aprendizaje. Fíjate que lo que hemos podido nosotros ver con mucha también esperanza, el trabajo colaborativo de los profesores. ¿Mm? El que más ha besado computacionalmente, ayudando al que le cuesta más, ayudándole a subir sus guías, ayudándole de alguna forma a darle más creatividad a lo que está presentando. El trabajo que también hemos podido lograr en unidad con la sede de Viña del Mar, que los equipos se fusionen y trabajar muy unidos, lo que es Valparaíso, Viña, ese también ha sido un logro que se ha visto en esta pandemia, ¿no? A través del trabajo remoto. Yo creo que, pero sin duda que el aprendizaje más significativo que yo creo que también se ha ido como fraguando en esto, es el valorar también lo presencial que se tenía, y cómo el alumnado lo manifiesta con gestos de cariño, mandando mensajes. Fíjate que se logre la conexión de casi el 100% los estudiantes en vía online. Yo creo que eso también te habla de que hay un anhelo detrás de seguir al colegio, y que el profesor, como también lo dijo el director Luis delante, esta creatividad, esta innovación a la cual se ha visto de la noche a la mañana, y que ciertamente a lo mejor ha golpeado ciertas prácticas como la clase frontal, o lo solo del pizarrón. Yo creo que este es un elemento muy valioso que se ha logrado hoy día instalar, y va a constituir, yo creo que algo
algo que ya se está internalizando en los profesores, esta capacidad creativa de poder innovar en este contexto de pandemia, de tan complejo, ¿no es cierto?, frente a las conexiones que hoy día los profesores realizan. Yo creo que el aprendizaje ha estado también en tomar estos cambios con humildad, un colegio que humildemente también acepta estas condiciones, las trabaja en estos 150 años, y que lo mantienen de alguna forma vigente, con vigor y con vigencia, ¿no es cierto?, en su proyecto educativo, que fue capaz de adaptarse frente a una situación y también cambiar prácticas, como tú muy bien lo dijiste delante, este sello tradicional a veces de colegio de iglesia, más bien conservador quizás en esa línea, puede ser sinónimo también de prácticas poco creativas o poco innovadoras frente a sus alumnos. Y yo creo que eso ha ido quedando de lado con lo que el colegio ha ido montando. Eso yo creo que puedo... Yo también comparto con lo que dice el rector. O sea, yo creo que una de las cosas que se releva es el trabajo colaborativo. Ya aquí hemos visto docentes un poco más cercanos a las nuevas tecnologías que han colaborado con otros, pero también se han integrado por la integralidad de la asignatura, el cómo se ha innovado, ¿cierto? La misma modernización de la institución. ¿Ya? Hoy día creo que una institución no puede sobrevivir si no tiene internet. Entonces, igual nos ha ayudado. La misma autonomía en la toma de decisiones, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, el decreto 67 nos permite poder tomar autonomía en cómo evaluar. No tenemos que tener una cantidad de notas, no tenemos, ¿cierto?, que de algún modo va a responder a las características personales y al contexto en el cual se desenvuelve la comunidad educativa. Entonces creo que sí ha sido una oportunidad. Sí. Yo, Esteban, perdón, quisiera reforzar un poquito lo que dijo ahí el director Luis en cuanto a que la mirada formativa, que sobre todo hemos tenido en el primer semestre, yo lo encuentro muy valioso. Que el alumno esté hoy día estudiando, no tanto por una nota sumativa, sino que más bien por un proceso formativo, con niveles de logro. Me parece que ha sido excelente, que ha sido un muy buen paso ese. Independiente que este segundo semestre sea más sumativo y de acuerdo al decreto 67, ¿no es cierto?, que nos permita ir cerrando el año. Pero hemos tenido un progreso en el primer semestre de una mirada formativa, no sumativa, que yo la encuentro muy valiosa, que se ha generado, que a lo mejor si no hubiésemos tenido este contexto, nunca se habría generado, fíjate. Exacto. Claro. Totalmente. Totalmente. Nos vemos, digamos, sometidos a esto que se ha llamado la educación integral, ¿no? Y que acá se ha hecho referencia en las comunidades, y que han develado, digamos, estas posibilidades de poder llevarlo adelante, ¿no? Sin duda en la pandemia, el cuidado físico de los niños, de los jóvenes, incluso los especialistas recomiendan una cantidad de horas de actividad física o motriz que tienen que realizar los niños y los jóvenes, digamos. Obviamente que con restricciones eso hay que acudir a la creatividad, para qué vamos a decir de también los elementos de la alimentación, ¿cierto? Los horarios, la rutina, las emociones, ¿no? Cómo graduar las emociones en estas situaciones. Bueno, creo que eso es un elemento transversal que ocurre tanto a los estudiantes como a sus familias, ¿no? Sin duda esto se ha precipitado y lleva, digamos, a algo que se mencionaba acá, el rector y el director mencionaban, la creatividad y la innovación. ¿Qué se esperaría, digamos, de la formación de nuestros profesores? Es cierto que cada generación ha tenido un cierto sello en su formación, ¿o no? Y aquí tenemos prestigiosas escuelas de educación en la región, en nuestras universidades, ¿no? Se destaca a nivel nacional. Pero, ¿qué dirían ustedes que trabajan con los académicos y con los docentes de distintas especialidades? Ya decíamos que algunos no estaban tan familiarizados con el tema informático, pero por lo que conversamos acá, no es solamente el tema informático, ¿no? Sino que ver a este estudiante en una dimensión más compleja, y para él probablemente esta situación de la pandemia nos lleva a reflexionar de aquello, ¿no?
¿Qué debieran tener o cómo debiéramos mejorar ahí con los profes? ¿Ah? Hago la pregunta, no sé, Luis o rector. ¿Qué debemos mejorar? Yo creo que a nivel institucional nosotros debemos mejorar los planes de formación de los docentes, o sea, los planes de capacitación de los docentes. Hoy día, claro, tuvimos que impulsar en menos de 2 semanas implementar una plataforma de innovación, ¿ya? Mm. Esto nos deja en pie que pensando en el mes de diciembre ya no vamos a tener que, o sea, a lo mejor sí vamos a tener que eh, capacitar en materia de convivencia escolar, resolución de conflictos, que son temáticas como transversales, ¿cierto? O estrategias metodológicas. Pero hoy día tenemos que trabajar, evidentemente, en un plan de capacitación para los docentes en cuanto a la innovación tecnológica, ¿ya? Hoy día nuestros estudiantes toman esta herramienta y la toman para quedarse en realidad, o sea, para trabajar en conjunto con el aula. Y yo no desconozco que la pizarra y el plumón son necesarios, porque se genera interacción, pero debe ser acompañado, ¿cierto?, con estas nuevas tecnologías. Entonces, a fin de año yo no me visualizo sin una capacitación, ¿cierto?, de despedida de año o de inicio de año 2021, sin tener que, de algún modo, hacerme cargo de las competencias o las brechas que pueden existir de mis docentes. Entonces, creo que esto nos permite hoy día tener que capacitar en eso. Debe ser un foco no solamente de nuestro liceo, sino que en realidad debe ser transversal. Hoy día el mismo CPIP que ya generó algunas cápsulas de trabajo en base a estas nuevas tecnologías, debe ser un continuo, ¿ya? A lo mejor la carrera docente también debe ser parte de un estilo un poco más social o tecnológico, no sé, pero yo creo que por ahí va el foco y los desafíos institucionales. Totalmente, totalmente. Estamos junto a José Ignacio Latorre, rector del Colegio Seminario San Rafael de Valparaíso, junto a Luis Vergara Ahumada, director del Liceo Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar, conversando de educación, conversando de plan de retorno a clases del Ministerio de Educación, conversando acerca de las medidas que se han tomado en el contexto de la pandemia, aprendizajes, elementos que han dificultado la relación, en fin. Rector, todo parece indicar que este plan de retorno a clases propuesto por el Ministerio de Educación va a ser un plan difícil de implementar, ¿no? Y va a ser un plan difícil de implementar por múltiples razones. En primer lugar, por las razones que tanto usted como Luis señalaba, ¿cierto? Y que tiene que ver con las dificultades, ¿cierto?, de implementar algunas de las medidas que propone el Ministerio, pero por otro lado también respecto digamos, de las reservas que el propio Colegio de Profesores ha manifestado y también de muchos alcaldes que, no nos olvidemos, en la educación pública son sostenedores todavía de los colegios, especialmente en aquellos casos, digamos, donde no se ha transitado todavía a un escenario de servicio local de educación. Claro. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, usted señalaba, rector, que lo más probable, ¿cierto?, es que ese plan sea un plan que no impacte en lo inmediato y que el retorno sea un retorno no al menos en el corto plazo, ¿no? Frente a un escenario como este, y pensando en que probablemente, rector, vamos a tener muy probablemente durante todo el año a los estudiantes en sus casas, ¿hay algunas medidas se ha estado evaluando por parte del colegio? Y pensando además que, al menos en Europa, lo que hemos visto, ¿cierto?, que nos sirve como referencia, ¿no? Porque ellos van adelantados respecto de nosotros en, no sé, yo diría que en 5 o 6 meses por cuestiones estacionales, ¿no? Hay colegios, hay países, digamos, donde se han levantado cuarentenas, volvieron los estudiantes a clases, no obstante, en Alemania, en España, se han decretado nuevamente cuarentenas, se han cerrado colegios, en fin. ¿Se ha pensado en cómo se va a abordar esta situación hacia el futuro, rector? ¿Cómo conversa aquello, por ejemplo, con la relación con los docentes, los contextos económicos, particularmente en el colegio, pensando, ¿cierto?, en la proyección de esto hacia el año 2021, digo, de la educación virtual? ¿Se ha analizado cómo se va a abordar esto pensando en un escenario de continuidad del contexto, digamos, remoto en los colegios y particularmente en el Seminario San Rafael? Sí, mira, hay un plan que está trabajando el colegio digamos, en el retorno, si tuviéramos que pasemos a la fase 4 y nos indicaran a los colegios que tenemos que volver. Supongamos,
ese escenario, hay un plan que se está elaborando en esa eventualidad. Pero yo quiero también ahí destacar que esto tiene que ser un tema también trabajado por la comunidad, como se mencionó, con los centros de padres, centros de alumnos, involucrarlos también en esta decisión. Y si tú me preguntas, yo creo que vamos a convivir un sistema semipresencial. Yo creo que el próximo año vamos a tener ese nivel de trabajo. A lo mejor vamos a tener presencial ciertos niveles, con ciertas asignaturas, y vamos a tener que mantener un sistema online vigente, con un grueso de otras asignaturas. Hasta, como muy bien tú señalabas, estemos todos ya con la vacuna, haya una normalidad, entre comillas, en ese sentido. Mientras aquello no ocurra, veo muy difícil una normalidad al 100% presencial. Mientras no esté la vacuna en nuestro país, por las distintas circunstancias, tampoco somos Europa, como tú muy bien decías, ¿no es cierto? Y el comportamiento nuestro no necesariamente va a ser igual. Y las realidades económicas también son muy distintas. Ya lo decía el director Luis con respecto a los insumos nomás de sanitización que tienen que contar los colegios. Si uno ve el programa de retorno, es inmenso el listado de insumos que tiene que tener el colegio para dar una cierta, digamos, tranquilidad que tampoco puede evitar un contagio. Entonces, puede minimizarlo, por supuesto. Y ahí quizás está la pregunta, Esteban, que un rector amigo me decía: tú como rector, ¿estás dispuesto a asumir una responsabilidad que un niño se te contagie? Ese niño llega a la casa, afecta a lo mejor al abuelo que vive en esa casa, se muere el abuelo, se contagia y se muere por eso. ¿Qué peso va a tener también en el colegio en ese sentido? Y ahí yo apelo también a lo que decía el director Luis, ¿no? O sea, que estas responsabilidades de tomar este retorno no pueden quedar solamente en el sostenedor, porque en el fondo yo estoy endosando una responsabilidad. Tiene que ser algo también macro, ¿no? Que se diga efectivamente, ya no hay más contagio, están las seguridades, están las condiciones, los colegios pueden iniciar, pero parece que esto va a quedar al arbitrio de los sostenedores que vamos a tener que solicitar la autorización para volver. ¿Y en qué condiciones lo vamos a hacer? Entonces, vamos a tener que hacer firmar a un apoderado que se hace responsable por si el niño se contagia, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay situaciones complejas en esto, y yo insisto y partí diciéndolo, no es que no queramos volver, todos queremos volver, pero que haya unas condiciones también y una seriedad en los planteamientos que se nos quieran entregar. De manera que esto también sea colaborativo, sea, ¿no es cierto?, trabajado con la comunidad. Y yo lo visualizo así, ¿no? Un sistema semipresencial, que a lo mejor con periodos que a lo mejor vamos a tener, entre comillas, una cierta normalidad, pero otros periodos que también vamos a tener que estar a distancia. No lo veo marzo completamente normal, si tú me preguntas, en este minuto. Puede que me esté equivocando en lo que estoy señalando, porque hoy día hay mucha incertidumbre, pero no lo veo tan así. Así es. Sí, Perfecto. igual, súper complejo porque, claro, yo creo que por un buen tiempo vamos a estar en un marco semipresencial. Ahora, no hay que olvidar un antecedente importante. El ingreso a clase, de algún modo, le va a dar un dote social, ¿cierto? Que es una normalidad también. O sea, cuando entran los chicos a clase, se genera, en cierto modo, una percepción de la normalidad. Pero también, no es menor, que esta discordancia, a lo mejor, de normalidad en los colegios viene desde 18 de octubre de Sí, 2019. Desde el correcto. año pasado que nosotros arrastramos, ¿cierto?, un proceso anormal de clases. Entonces, Así es. hoy día Sí. sí yo creo que los colegios se están preparando para este retorno, y lo hemos preparado ya en el primer semestre, cuando empezamos a priorizar curricularmente, valga la redundancia, el currículum, no, los planes y programas, ¿ya? Evidentemente, para poder ingresar vamos a tener que diagnosticar, ¿cierto?, tanto emocional como también los aprendizajes, y finalmente vamos a tener que llegar a una nivelación. Como les decía,
los procesos de arrastre, de contenido, de habilidades, competencias, vienen desde el año pasado. Entonces, es complejo poder tener algo presencial ya este año, a lo menos, y pensando en el 2021. Exacto. No, ese es un dato no menor. O sea, esta es una situación que se viene arrastrando, digamos, desde el estallido social. O sea, Claro, esto viene hace un rato más largo, ¿no? Al Correcto. menos desde octubre. Sí, El, bueno, ya mencionaba a la introducción que el Colegio de Profesores había hecho una encuesta con la participación de 322 comunas, 69.735 encuestados, digamos. Hay varias preguntas, obviamente, entre esas participan apoderados, profesionales de la educación, estudiantes. En la revisión un poco de este material, me llamó la atención y que tiene que ver con algo que también que ha salido en la conversación hoy día con el rector y con el director, es la sensación y la emoción predominante al retorno de clase y dentro de las que marcan en esta encuesta el miedo, la inseguridad, la rabia. Obviamente que el proceso educativo va de la mano con la situación laboral, con la organización de la familia, ¿cierto? Las distancias, los trabajos. sí. Eh, yo recuerdo en alguna conversación telefónica con Luis Vergara a mediodía, me diciendo, bueno, estoy aquí ordenando las cajas que nos envía Junaed porque estamos viendo cómo hacer llegar esta ayuda, digamos. ¿Qué nos puedes compartir como de esa dimensión, digamos, que también le ha tocado al colegio, ¿no? Que esta dimensión solidaria de ir a atender, de preocuparse en lo social, no solamente en lo educativo, Luis, que nos pudieras comentar en una dimensión más humana de lo que ha ocurrido en tu comunidad y claramente también al rector, si nos pudiera compartir, yo sé que obviamente el seminario también es un colegio de orden muy tradicional, pero también muy solidario, muy reconocido en la comuna de Valparaíso. Sí, Sí, de todas maneras. O sea, nosotros, evidentemente, parte de nuestro sello tiene que ver con lo solidario, ¿ya? El ver al prójimo, somos un colegio de congregación, ¿cierto? Con un sello católico ya de 182 años. Entonces, evidentemente, a nosotros nos preocupa también qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa con nuestra familia, el cómo también la propia familia es solidaria con sus pares, ¿ya? No solamente nos quedamos con lo que Junaep o el gobierno nos entrega, ¿cierto?, para poder repartir, porque como te digo, somos instrumentos solamente. Creo que hoy día hay un esfuerzo por parte de los profesores, por parte de las mismas familias, por parte, ¿cierto?, del mismo sostenedor, ¿cierto?, que es la congregación, de poder generar estrategias que nos permita ir en ayuda, ¿cierto?, no solamente a alimentación, sino que también en aspectos de sanitización, ¿cierto?, de higiene, que son importantes para poder combatir esta pandemia, así como también a lo mejor en aportes para, no sé, pues para poder pagar el arriendo, porque también hay cosas que de algún modo no se nos pueden perder. Eh, Incluso sentimos que con eso no es suficiente, ¿ya? Porque hoy día, a medida que avanza la pandemia, las situaciones igual van cambiando. O sea, del 100% de nuestros estudiantes, de las familias, o a lo mejor hoy día podemos decir que un 60% todavía tiene trabajo, pero ¿qué pasa con ese 40%? ¿Ya? Y va a seguir a lo mejor acrecentando esos niveles de cesantía. Valoro algunas iniciativas, ¿cierto?, de otros establecimientos educacionales donde han implementado ollas comunes, ¿cierto?, que también es una alternativa, ¿ya? Nosotros en realidad nos hemos tratado de acomodar a la realidad que tiene nuestro contexto, ¿cierto?, que no es tan complejo, pero a los que de algún modo tenemos un detalle que poder ayudar con más vigor, ¿cierto?, con más fuerza, estamos, ¿cierto?, tratando de ayudarlo con lo que de algún modo podemos como colegio. sí. Mira, nosotros en este sentido el colegio se ha abocado a través de la pastoral, tanto de papás como de profesores, que de manera muy, digamos, silenciosa está colaborando en la parroquia Corazón de María, donde hay un grupo de inmigrantes importante en Valparaíso, con mantener una olla común que ahí que se abastece a diario,
y que de alguna forma a través de un compromiso de nuestros profesores, bajo un aporte, lo hemos podido sostener. Y a nivel de papás, de manera interna, los centros de padres también han ido en ayuda, porque no significa que por el hecho de ser colegio privado no existan situaciones complejas en algunos hogares, que a lo mejor son menos visibles, y que por el contexto social a veces se manejan y cuesta a veces detectarlas. Pero de alguna forma esto se ha ido trabajando, ¿no es cierto?, a través de la Parroquia Corazón de María, y puntualmente en los centros de padres a través de la pastoral también de ellos, y en ayuda de nuestras familias que lo están pasando mal, que a veces coinciden justamente con las que tienen algún beneficio del colegio, y otras veces no. Totalmente. Algo muy, muy cortito que me quedó, estamos muy pronto a cerrar. ¿Cómo se evalúa en este contexto, en este escenario, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones, digamos, a través de las cuales se puede evaluar? ¿Hay aplicación de notas? ¿Qué se va a hacer? Mira, nosotros hoy día estamos dando una discusión con los docentes, la continuamos el jueves en realidad, que claro, empezamos a partir del decreto 67, que nos deja cierta libertad de evaluación, de calificación, ¿cierto? Pasar de lo formativo a lo calificativo, ¿ya? A la nota en realidad, ¿ya? Yo creo que es esencial. ¿Por qué razón? Porque hoy día la normativa vocacional habla de la promoción o repitencia. No te habla, ¿cierto?, de un semestre. Tenemos incluso establecimientos vocacionales con trimestre, otros con semestre. Entonces, lo que a nosotros nos importa es que nuestros estudiantes tengan aprendizaje y estén dotados para poder, de algún modo, ser promovidos, ¿ya? Sabemos que no podemos generar brechas entre ellos. Entonces, nuestros esfuerzos están para poder pensar en realidad lo formativo más que lo calificativo, ¿ya? La nota hoy día es un anexo a lo que tiene el espíritu del decreto 67, ¿ya? Pero como les señalaba, estamos en esa discusión. Creo que es necesario, porque en realidad en términos administrativos nos piden generar la promoción o la repitencia, ¿ya? Pero hoy día, para que exista repitencia, de acuerdo a ese mismo decreto, debemos comprobar que el colegio agotó todas las instancias para que ese estudiante no repita. Entonces, nuestro espíritu es que en realidad ayudar al estudiante a que genere aprendizaje. Sí. Sí, mira, el viernes pasado tuvimos una jornada de trabajo justamente de esta parte de la evaluación, de pasar de una mirada más formativa de un primer semestre, tal como lo había sugerido el Ministerio a todos los colegios, que tuviéramos una mirada formativa y no sumativa, pasar en este segundo semestre a una mirada sumativa o de calificación, como dice Luis. Y en ese contexto, claramente, el decreto 67 da bastante flexibilidad a los colegios en ese sentido, y se ha diseñado todo un plan para poder ajustar este proceso de evaluación y que sea llevado de la forma menos traumática o menos pesada también para nuestros alumnos en el contexto que hoy día tenemos, y procurando dar todas las oportunidades por el tema de la conexión, por el tema, ¿no es cierto?, de que haya una mirada también equitativa frente al proceso de evaluación, o de la calificación más bien en este segundo semestre. Y justamente es para cumplir con el tema de la promoción. Aunque hoy día, hace poquito antes de entrar acá al programa, me llegaba un mensaje de que se estaba presentando un proyecto de promoción automática en el Parlamento, por este contexto de pandemia. Bueno, ahí habrá que esperar y ver. De momento, los colegios en este segundo semestre tenemos que evaluar, tenemos que hacerlo con calificación, justamente para ver el tema de la promoción, pero tenemos un abanico bastante grande y con bastante flexibilidad que permite el decreto 67, que no lo hacía en los decretos anteriores. Esa es yo creo que es un cambio significativo el decreto 67 en ese sentido. Perfecto. Bueno, tranquiliza, yo creo que algunos apoderados que nos está escuchando por la radio, de que todas las comunidades educativas, obviamente que los cuerpos más técnicos, tienen un gran abanico de posibilidades para la promoción de los estudiantes y para la tranquilidad de las familias, ¿no?
Claro. Sería un poco pensado que alguien repita en pandemia, digamos. No, y si ya era complicado antes, Ahora con el es decreto peor. también 67, que hoy día ya entrando en régimen, por decirlo de alguna forma, Claro. exige una serie de seguimientos para que tú decretes una repitencia de un alumno. Puede repetir, es cierto, pero tiene que cumplir una serie de seguimientos por parte también de la institución, y de evidencia en los procesos de la calificación. Totalmente. Así que Totalmente. esperemos Buena que noticia tengamos esa. una buena promoción. Oye, se nos fue el tiempo volando. Ha sido un súper entretenido panel, una súper interesante conversación en torno a un tema que nos afecta, yo creo que nos afecta a todos, ¿no? A todos en tanto estamos vinculados al mundo educacional por nuestra formación o por digamos, en mi caso, por mi mujer, ¿cierto? Que es profesora, además profesora del Colegio Seminario San Rafael. Yo doy fe, además del compromiso, la dedicación, el tiempo que le dedica a esto. Y bueno, y ahí las declaraciones, yo creo que del ministro de Educación, que ayudan un poco a ese reconocimiento, ¿no? Por una parte. Pero también, digamos, porque todos tenemos familia, hijos, en fin, que también están viviendo esta dinámica desde la casa, y por supuesto que para nadie está siendo fácil, ¿no? Así que agradecerles, rector José Ignacio Latorre, rector del Colegio Seminario San Rafael, por habernos acompañado hoy en esta conversación, en esta reflexión, en este debate en torno a estos temas. Luis, querido, mandarte un abrazo afectuoso, muy, muy cariñoso a la distancia, con el afecto de siempre, y agradecerte que nos hayas acompañado hoy día también en Con Dos de Azúcar. Don Alexis. Bueno, también agradecer siempre valga la redundancia, confortante, agradable, conversar con gente, profesores de la educación. Y bueno, yo creo que lo que queda, sistemas semipresenciales, no están dadas las condiciones. La comunidad y nuestro rector y director nos mencionan, digamos, que se están viendo todas las posibilidades. Y yo creo que, bueno, las comunidades son bastante sabias y van a saber sortear de buena forma, y sobre todo asegurando la salud y también la educación de los estudiantes de cada una de sus comunidades. Así que ha sido un agrado entrevistarlo, estar con ustedes y compartir su conocimiento y sabiduría sobre cómo llevar esto adelante, ¿verdad? No, muchas gracias a ustedes. Gracias A ustedes por la invitación. Aprovecho de mandar varios saludos, sí. Quiero saludar al Liceo Nuestra Señora de la Paz, ¿cierto? A toda la comunidad escolar que debe estar escuchando, viéndonos también. Y no puedo dejar de saludar a la red de educadores de Párvulo, los Cotonas Verdes, que también están siempre presentes ahí en la palestra siempre. Así que un saludo a todos. Sí. Muy bien. Rector, ¿usted algún saludo a la comunidad? Sí, a toda la comunidad, a todos los 210 funcionarios que tiene el colegio allí. A nuestros profesores, profesoras, allá a nuestros padres y apoderados también que nos están escuchando, y a nuestros alumnos. A Así todos. es. Oiga, alumnos y exalumnos también, pues en 150 años sí, hay tantos exalumnos. Sí. Y uno se encuentra por todos lados exalumnos del seminario. Que hay que decirlo, es gente de bien y que contribuye, ¿cierto?, al desarrollo de la sociedad. Bien, pues, oiga, ha sido un súper interesante programa. Agradecerle, rector, agradecerte, Luis, por habernos acompañado. Don Alexis, será hasta el próximo martes, siempre con grandes invitados y con grandes temas en Con Dos de Azúcar en Radio Ritoque, en esta cuarta temporada, que ojalá que ya pronto podamos volver a encontrar, porque llevamos ya 5 meses con el programa en remoto, ¿cierto? Eso nos ha permitido contar con muy buenos amigos que nos han estado acompañando, digamos, que nos han estado acompañando por Zoom, pero que pronto ojalá podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, saludarnos, ¿cierto? Y compartir como ha sido siempre. Bien, pues será hasta el próximo martes. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Luis, mi querido Alexis, un gran abrazo.
Soy Esteban Vega Soy Alexis Ríos y esto fue Con Dos de Azúcar. Sopa de Azúcar. Soy el que nunca aprendió. Se acaba la conversación, el pulso ya fue tomado, la agenda ya fue desmenuzada. Con Dos de Azúcar. Nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la tarde, junto a Esteban Vega y Alexis Ríos, en Ritoque FM, Sonidos Eternos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ritoque.